Muy bien, me indican si que puede ver que estoy compartiendo la pantalla, por favor. ¿Me confirman si es que se ve? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Sí, todo bien, perfecto. Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a tocar el tema número 5, que es la administración de medicamentos. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tocar la administración de medicamentos. Y vamos a comenzar con el concepto general. ¿Qué es la vía de administración de un medicamento? La vía de administración de un medicamento es la manera en que este medicamento llega a nuestro cuerpo y la manera como se introduce en el organismo. Se escoge la más adecuada en función de las características del paciente, lugar, edad y estado, además también del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica, que es, según la Sociedad Internacional de Farmacia Hospitalaria, la forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible, fácil y eficaz su administración. Es decir, un medicamento con un mismo principio activo, que es la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstica. Este medicamento puede a su vez presentar varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado por vía inyectable, comprimido, supositorio. Y cada una de ellas constituye una forma farmacéutica. Y por otra parte, para cada vía de administración hay formas farmacéuticas diferentes. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, antes de continuar, el antibiótico clindamicina, que en la parte de posología la vamos a ver en la siguiente clase, es una clase muy bonita donde voy a detallar cuál es el gramaje exacto, cuál es la concentración de los medicamentos, pero ahora con fines pues, de la vía de administración, tenemos por ejemplo el antibiótico la clindamicina, ¿no? Este medicamento se puede tomar, no, su administración normal por vía oral es de 300 miligramos. Y también hay de 600 miligramos que es la vía intramuscular. Pero en muchos casos se va a administrar por vía oral 2 tabletas, sumando 300 más 300 dan 600 miligramos, que tendrían la misma acción que la vía intramuscular de 600 miligramos, ¿no? Entonces, eso es más o menos haciendo referencia a lo que dice en la diapositiva anterior, que un medicamento, una misma dosis, puede verse por vía oral, por vía intramuscular, por vía sublingual, ¿no? El mismo medicamento y la misma dosis. Muy bien. ¿En qué consiste la vía oral para tomar medicamentos? El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido. Pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido y desde donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa. Además, de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por inducción del vómito. En general, en esta vía los fármacos que se administran suelen ser muy estables, lo que ofrece ventaja para su transporte y almacenamiento. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir, pacientes que tengan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que estén inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá utilizarse. Por otra parte, el tiempo de su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será útil en caso de que se precise un inicio de acción rápido por un problema urgente. Además, su sabor puede ser desagradable. Por otra parte, existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, ¿no? Como es el ácido acetilsalicílico, que ya sabemos que es la aspirina, y también otros antiinflamatorios no esteroideos que se conocen por sus siglas AINE. Entonces,
Sabemos que la vía oral es la vía más común, ¿no? Casi todos hemos tomado algún medicamento por vía oral, salvo que el paciente tenga problemas para deglutir, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas a nivel de esófago, ¿no? Hay pacientes que tienen hernia hiatal, entonces le impide tomar los medicamentos, ¿no? Hay pacientes también que presentan estenosis pílora, entonces de esa manera no va a pasar el medicamento. Hay pacientes que también tienen un reflejo nauseoso sumamente acrecentado, entonces por supuesto tampoco va a poder tomar el medicamento bioral. Si está inconsciente el paciente, de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, como se indica aquí, otra desventaja es la acción, ¿no? Porque para que ejerza su acción van a pasar de 20 a 40 minutos, porque como ya explicamos en las clases anteriores, el medicamento tiene que pasar por el fenómeno del primer paso y esto va a tomar de 20 a 40 minutos. Entonces, si queremos una opción rápida, porque el paciente tiene una dolencia muy fuerte, porque se siente mal, se siente mareado o X motivo, la vía de elección no es la vía oral. Muy bien. Entonces, continuando. Cuando se toma un fármaco por vía oral, la comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar la cantidad y la rapidez con que se absorbe. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío. Otros han de tomarse con comida. Otros no deben tomarse junto con ciertos fármacos. Y algunos pueden estar contraindicados por vía oral. Muy bien. Algunos fármacos administrados por vía oral irritan el tracto digestivo, ¿no? Como aquí ya menciono los AINES, la aspirina, ¿no? Y también pueden causar úlcera. Hay otros fármacos cuya absorción del tracto digestivo es limitada y irregular o son destruidos en el estómago por los gástricos, por los jugos gástricos, como hablábamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que hay medicamentos que se tienen que tomar con el estómago vacío, como el omeprazol, que se debe tomar 15 minutos antes del desayuno, ¿no? Y generalmente los antibióticos se deben ingerir después de los alimentos. También es importante recalcar que entre medicamento y medicamento tiene que haber un intervalo de 10 minutos, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta vía oral también puede hacer que se produzca lo que se conoce como sinergismo de potenciación o sinergismo de inactivación, ¿no? Puede ser producto de otro fármaco que esté en concentración sanguínea todavía, puede ser de algún alimento. Entonces, este tipo de contraindicaciones no se ve en, por ejemplo, en la vía intramuscular, ¿no? Muy bien, aquí se menciona, ¿cuándo no puede usarse la vía oral? Y se va a requerir otra vía de administración. Cuando una persona no puede ingerir absolutamente nada, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa o muy grande, y cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Tengamos en cuenta que hay medicamentos que son muy sensibles y en contacto con el ácido se van a degenerar, entonces su acción ya no va a ser la misma, ¿no? Como les mencionaba, cuando la dolencia es muy fuerte y el paciente necesita una acción inmediata, la elección es la vía o endovenosa o intramuscular. Y cuando obviamente el paciente está inconsciente, tiene problema en el tracto digestivo, como les decía, tienen estenosis pílora, hernia hiatal o algún tipo de laceración esofágica, tampoco se va a poder tomar por la vía oral, ¿no? Hay pacientes que evitan tomar vía oral porque el sabor se les hace un poquito desagradable, sienten que se atoran, entonces en esos casos también se opta por otras vías de administración. Muy bien. Ahora tenemos las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías de administración. Tenemos la vía subcutánea, que es bajo la piel, la vía intramuscular, que es en un músculo, la vía intravenosa, que es en una vena, y la vía intratecal, que es alrededor de la médula espinal. Entonces, un producto farmacéutico puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción
desde el lugar de la inyección durante horas, días o más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de acción rápida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vía inyectable subcutánea, es normalmente para pruebas de alergia. La vía intramuscular es ampliamente conocido. En la clase anterior le di más o menos luces sobre en qué área se debe aplicar y qué consecuencias traería una mala aplicación, ¿no? La vía intravenosa es excelente, la que tiene la acción mucho más rápida, ¿no? En caso de emergencia, siempre vía intravenosa. Muy bien. Entonces, vía subcutánea. Para la administración por vía subcutánea, se inserta una aguja en el tejido adiposo, que es el tejido graso, justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos capilares y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se suministraran por vía oral, serían destruidos por el tracto digestivo. Entonces, aquí se explica claramente que en la vía subcutánea se va a utilizar cuando no se puede administrar ese medicamento por vía oral, ¿no? Esta es una gráfica de la punción que se debe hacer en la vía subcutánea, ¿no? Es a 45 grados. Aquí podemos ver claramente la capa de la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Vamos a apreciar que en esa zona y más abajo vamos a encontrar el músculo, ¿no? Entonces, para el músculo, la vía intramuscular. En el caso de la vía subcutánea, podemos apreciar que va a haber bastante paquete vasculonervioso. Vamos a ver que hay arterias, van a haber venitas y va a haber nervios también. Vamos a encontrar glándulas sebáceas y también vamos a encontrar glándulas linfáticas, ¿no? Que van a absorber el medicamento y de esta manera va a llegar al torrente sanguíneo. Muy bien. Ahora, vía intramuscular. Es preferida a la vía subcutánea cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad bajo la piel y también bajo los tejidos grasos. Se utiliza una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el músculo o en la nalga, el muslo o en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo depende en parte del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre, más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Entonces, tenemos aquí que la diferencia entre la vía subcutánea y la intramuscular es debido a la cantidad del medicamento que va a ingresar. Como podemos ver en el gráfico, la aguja va a atravesar la epidermis, la dermis, la vía subcutánea, ¿no? El tejido subcutáneo, y va a llegar al músculo. Y ahí lo va a depositar. Entonces el músculo está ampliamente vascularizado y es lo que va a absorber los medicamentos. Entonces aquí les quiero hacer una pregunta. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿A qué se refiere que en la vía subcutánea no se puede colocar demasiado medicamento? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué creen ustedes que sucedería si en la vía subcutánea se pone demasiada cantidad de medicamento? A ver, me responden en el chat, por favor. ¿Sí? Pueden responder en el chat. Ah,
Veo que nadie ha respondido. Ah, exacto, Milagros Quispe, se forma la pápula, ¿no? Porque en esa zona no se puede colocar demasiado medicamento. Justamente, como dice Milagros, se formaría una pápula. ¿Alguien más tiene algo que acotar? Muy bien. Entonces, sí, exacto, se forma una pápula. Es por ello que normalmente se utiliza esta vía para pruebas de alergia, ¿no? Y también esta vía de administración, ¿para qué se puede utilizar? A ver si ustedes me pueden poner en el chat. ¿Para qué más creen que se puede utilizar esta vía subcutánea? Exacto. Dina Maldonado, muy bien, para las vacunas, para las vacunas. Y hay algunos, ahora que tocamos las vacunas, tenemos que tener en cuenta, pues, antes todos hemos sido vacunados, ¿no? Ahora que hubo la pandemia de COVID-19, ¿no? Es importante antes de vacunar a una persona, siempre observar cuál es su estado de salud general, preguntarle los antecedentes, preguntar si ha tenido una contraindicación cuando han sido vacunados previamente, registrar si es que tienen un registro de vacunación previa y explicar de forma clara y concisa que se va a vacunar. ¿Por qué se dice esto? Porque ha habido casos que les ha colocado la vacuna, es pacientes que se han desvanecido o han tenido alguna alergia o alguna fobia, ¿no? Entonces, siempre se tiene que especificar una y otra vez que se va a producir la vacunación, ¿no? Como dice Roxana, para las alergias, sí, como les mencionaba, se tiene que colocar, se tiene que hacer una prueba de alergia y esta prueba justamente es en esta vía de administración. Muy bien, entonces efectivamente son las vacunas subcutáneas, ¿no? Como mencionaban, que se hace en el tejido celular subcutáneo y esto va a tener una absorción lenta, ¿no? Así es como así como funcionan las vacunas. La zona de elección normalmente para la administración cutánea es en el tercio superior de la cara externa del brazo, ¿no? Y normalmente se va a utilizar pues en las vacunas de la triple viral, sarampión, rubiola, polio, ¿no? El meningococo, la varicela, el neumococo y también la del COVID, ¿no? Y ahora la bivalente, ¿no es cierto? Entonces, hago énfasis a esto porque acabamos de pasar por una pandemia, ahora a aparecer esta la sexta ola, ¿no? Entonces, en el momento de la vacuna, es muy importante, como le digo, preguntar por los antecedentes, preguntar si el paciente se encuentra en buen estado de salud general en ese momento, ¿no? Muy bien. Entonces, ha sido apropiada su respuesta respecto a por qué no se coloca en esta vía de administración demasiado medicamento, ¿no? Y es por las pápulas. Perfecto. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar dónde se coloca la inyección. A ver, voy a preguntarles algo que ya deben conocer porque lo hemos tocado en las clases anteriores. ¿Cuál es la zona de aplicación? ¿En cuál es el cuadrante de aplicación? Es importante saberlo, recordarlo y tenerlo muy presente para evitar accidentes. ¿Cuál es la zona de aplicación de la vía intramuscular? Exacto, Francis Román, superior externo, siempre. Y también les comenté que había un punto de referencia que íbamos a tocar con el dedo medio
y que y la medida era de este punto, extendiendo la mano, y la zona que nos marca el pulgar. ¿Recuerdan qué punto de referencia era? Se los mencioné en la clase, hace 2 clases. Magali, muy bien. Franci, muy bien. En la espina ilíaca anterior o cresta ilíaca. Muy bien. Excelente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, es mejor pecar de precavidos. Miramos el cuadrante superior externo, siempre. Y hacemos una medición, siempre tocando la espina ilíaca anterior y hasta donde llega el pulgar, ¿no? Entonces, es mejor cerciorarnos, porque ¿qué sucedería si le colocamos en otra zona o si colocamos ya no en la zona externa, sino en la superior interna? ¿Qué sucedería en ese caso? A ver, me escriben qué sucedería. El nervio ciático, muy bien, Janet. El nervio ciático puede ser afectado, ¿no? Y si se lesiona el nervio ciático, ¿qué le sucedería a la persona? Muy bien, el nervio ciático es un nervio bastante amplio, ¿no? Si se lesiona, ahora tenemos que tener en cuenta 2 situaciones. Primero, si se coloca el medicamento y este medicamento va a llegar al nervio ciático, se va a sentir un dolor lancinante, un quemazón, pero luego va a pasar. Ahora, si se perfora el nervio, ahí el paciente va a tener muchos problemas para caminar, muchos problemas, ¿no? Va a tener que hacer terapia. La terapia del nervio ciático, al ser un nervio tan grande, tan largo, de una complejidad bastante extensa, va a tener, el paciente va a requerir una rehabilitación, ¿no? Entonces, va a requerir un sinfín de medicamentos y una rehabilitación muy larga. Entonces, si ustedes van a colocar la ampolla, cerciórense bien, cuadrante superior externo, toquen la espina ilíaca anterior y con el pulgar, ¿ya? Ahora, no solamente esa es la lesión más grave, pero si no colocamos de manera correcta, el paciente puede tener hematomas, ¿no? Ahora, siempre decirle al paciente que respire hondo. Y si vemos que el paciente está muy nervioso, procurar calmarlo. ¿Recuerdan cuán, cuál es la proporción de la aguja que tiene que ingresar en la vía intramuscular? Lo vimos en la clase anterior. ¿Lo recuerdan? Exacto. Me gusta que están muy atentos. 2/3 de la aguja, porque la zona más débil es la unión de la aguja con la zona plástica, ¿no? Entonces, esa es la zona más débil. Y si se coloca toda la aguja y el paciente se mueve, se rompe. Y si se rompe, sacarlo es muy difícil, ¿no? Se va a tener que tomar exámenes auxiliares, probablemente tomográficos, para poder determinar dónde se encuentra la hojita y hacer un procedimiento quirúrgico para retirarlo. Por supuesto, se puede romper, ¿no? Y cuando colocamos la vacuna en el hombro, ¿qué puede suceder? ¿Puede suceder alguna lesión también? A ver, les pregunto. Recordemos que en el hombro está el músculo deltoides, que es un músculo bastante amplio, bastante fuerte. Si nosotros colocamos mal una vacuna, podemos rozar con la aguja el nervio radial y también le va a producir mucho dolor. Incluso si se lacera el nervio radial, le va a producir una parálisis del brazo.
y va a necesitar una terapia bastante amplia, ¿no? También cuando se prepara la aguja, cuando se prepara el medicamento para la punción intramuscular o para la vacuna, se tiene que botar las burbujitas de aire. ¿Alguien me dice por qué cree que se tienen que sacar las agujitas, las bolitas de aire? Sí, por el aire, pero hay una complicación. Hay una complicación cuando no se retira el aire. A ver, les explico. Cuando no se retire el aire y le vamos a colocar una vacuna, por ejemplo, o una vía intramuscular, que se va a absorber, por supuesto, por al nivel linfático, lo que va a suceder es el enfisema. El enfisema es cuando ingresa aire al organismo y esto va a producir infección, ¿no? Entonces siempre tenemos que eliminar todas las burbujas de la jeringa, ¿no? Porque le va a producir enfisema. Ahora, si van a colocar por vía intravenosa y tiene aire, eso ya hay consecuencia mortal, ¿no? Entonces, siempre tengamos en cuenta que tenemos que sacar el aire. Todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, las bolitas de aire, las burbujitas, tenemos que retirarlas con mucho cuidado para evitar el enfisema, para evitar infecciones, para evitar abscesos. ¿Ya? Eso es muy importante. Pongo bastante énfasis en esto porque se ve en la vía hospitalaria muchas lesiones por una mala aplicación de la vía intramuscular. Entonces, va a haber dos tipos de problemas. Problema para la persona a la que le han colocado la ampolla y problema para la persona que la colocó. ¿Cómo es esto? La persona que le colocaron la ampolla y le produjeron una lesión, pues va a tener una recuperación muy larga. Y la persona que colocó mal va a tener una consecuencia legal. Entonces, es mejor ser precavidos, por supuesto. Siempre seamos precavidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar por aquí. Aquí, como se puede apreciar, el cuadrante súpero externo, siempre. Y aquí también, ¿no? Como les mencionaba, la inyección intramuscular lo tenemos que dividir en cuatro y siempre el cuadrante superior externo, ¿no? Y lo que tenemos que evitar es lo que me han respondido muy bien, que es la trayectoria del nervio ciático, que como pueden apreciar, pasa por el cuadrante superior interno, inferior interno, inferior externo también. Lo más alejado es el superior externo. Entonces, si vamos a aplicar la intramuscular, no nos peguemos a la zona media. Siempre alejémonos de la zona media. ¿Ya? Ese es un consejo que siempre le doy a mis alumnos. Alejémonos de la zona media. Lo más alejado que se pueda es mejor para evitar complicaciones. Muy bien. Ahora tenemos la vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa se inserta una aguja directamente en la vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua, que es intravenosa, que se conoce como venoclisis. En la vía intravenosa, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, por lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible que viene a ser el catéter, ¿no? Que es introducido en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo, de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirán dolor o dañarían los tejidos si se utilizaran por vía subcutánea o inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea, por supuesto.
o una intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona es obesa o si la persona es de la tercera edad o tiene alguna enfermedad de fondo, ¿no? Muy bien. Cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido cuando se suministra por cualquier otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa, tanto para asegurarse de la eficacia del fármaco como para saber si causa una reacción adversa. Más el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión, que es la venoclisis, para mantener constante su efecto, ¿no? A ver, aquí les pregunto, ¿cuál sería una complicación en la vía endovenosa? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la complicación? Muy bien. Karina, muy bien. Muy bien. Aquí les voy a indicar más o menos cuáles son exactos, Violeta, trombosis. Normalmente las complicaciones de la vía endovenosa son el riesgo de infección, ya que el sistema queda abierto, ¿no? Y va a haber mucha manipulación. Entonces, eso también puede producir infección. Puede ser también que una mala administración, una mala colocación va a producir pérdida de sangre, ¿no? La llave de los tres pasos es un dispositivo abierto que precisa de varias manipulaciones por parte del personal de enfermería, lo que está relacionado con un mayor riesgo de desconexión accidental o pérdida de sangre. A veces el paciente se mueve y se pierde la adherencia, ¿no? Entonces puede ser que haya una pérdida de sangre, ¿no? Otro riesgo latente es el riesgo de obstrucción, el retorno de sangre sobre la llave y el prolongador, ¿no? Que provoca obstrucción imposibilitando la infusión o la extracción del mismo. A veces también sucede que el profesional no conoce el tiempo y volumen de llegada hacia el paciente, ¿no? Y a veces queda en volumen muerto. Otro riesgo es el reflujo del medicamento en un tubo de infusión, ¿no? El tiempo también, a veces el goteo es demasiado lento, a veces es demasiado rápido y siente dolor, pero los más complicados es la trombosis, también, como dice Lucía, la punción accidental, por supuesto, y eso se ve mucho en el hospital, ¿no? Puede ser debido a que no se nota bien las venitas, puede ser que el paciente se movió o una falta de pericia del personal. Entonces, ¿qué va a suceder si se hace una punción accidental? A ver, ustedes me responden. ¿Qué va a suceder? Exacto. Van a, como dice Magali, Vanessa y Jan, los hematomas, por supuesto. Van a suceder los hematomas y eso sucede muchísimo, ¿no? En el hospital, cuando el paciente se ha movido, no encontraron la vía, entonces se van a producir estos hematomas. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen de lo que hemos estado conversando hace un momento. Muy bien, encuentro la vía intratecal. Se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona.
Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que los envuelven, y son las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones y también en algunos casos se van a usar anestésicos, analgésicos como la morfina, ¿no? También se van a administrar de esta manera. Muy bien. Ahora tenemos una vía muy común, la vía sublingual y oral. Algunos fármacos se colocan bajo la lengua, que viene a ser la vía sublingual, o también entre las encías y los dientes, que es la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicado sobre todo para la administración de nitroglicerina, un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a su absorción, que es bastante rápida, y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esa forma porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. Entonces, la diferencia entre la vía sublingual y la vía oral es que la vía oral siempre pasa por el fenómeno del primer paso para ser absorbido por vía intestinal. Y la vía sublingual, al ser altamente irrigada por la vena y arteria renina, rápidamente se va a absorber el fármaco y va a pasar al torrente sanguíneo. Recuerdan que conversamos hace unas clases sobre cuáles eran los medicamentos el medicamento más usado por la vía sublingual. ¿Recuerdan? A ver si me responden en el chat. ¿Qué medicamento es muy común? ¿Qué medicamento es muy común? Ajá, muy bien, muy bien. El captopril. Excelente. ¿Y para qué se usa el captopril? Muy bien. Por supuesto, están muy atentos. Es un antihipertensivo, ¿no? Si, por ejemplo, la persona toma su medicación habitual y ha tenido pues un colerón o ha tenido una noticia que le ha causado impresión y se le sube la presión de manera súbita, entonces ahí lo que tenemos que hacer es darle su captopril vía sublingual, ¿no? Y a los minutos se va a sentir mucho mejor. Entonces, sus ventajas es que es de fácil administración, la velocidad de absorción y la biodisponibilidad son superiores a la vía oral, ¿no? El inicio de acción es mucho más rápido en comparación con los fármacos ingeridos por vía oral, al permitir un tránsito directo y evitar el fenómeno de primer paso. También su efecto es sumamente rápido, es especialmente conocido para evitar en el caso de angina de pecho y de hipertensión arterial. También va a evitar una posible alteración o inactivación gastrointestinal o hepática. Tengamos en cuenta que los medicamentos que tomamos por vía oral depende de varios factores, ¿no? Depende también de los alimentos, depende del medio estomacal, si está demasiado ácido, ¿no? En la vía sublingual no pasa esto. En la vía sublingual es absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo. Pero tiene también, no todo es perfecto, tiene algunas limitaciones, ¿no? Solamente se van a poder administrar sustancias que son dosificadas en pequeñas cantidades. Quiere decir que son pocos miligramos. Y también otra limitación van a ser las variaciones del pH bucal. A ver, ¿algunos de ustedes saben cuál es el pH bucal? Bueno, el pH bucal es de 6,7 a 7. Ese es el pH, exacto. Entonces también va a depender del pH bucal. ¿Y en qué momento el pH bucal está alterado? Cuando el paciente tiene algún tipo de afección con manifestación bucal, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo,
se encuentra deshidratado también. Entonces, eso va a depender mucho, ¿no? De cómo se va a reabsorber, cómo se va a reabsorber el medicamento, cómo va a llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Depende del bucal. Es muy importante. Muy bien. Entonces, hemos visto que la vía sublingual tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero no vimos las desventajas de la vía oral y me gustaría mencionarlas, ¿no? Para cerrar es el tema de vías, porque hemos hablado de vía sublingual y oral están sumamente relacionadas. Entonces ahora la vía oral, su ventaja es que es el más simple, seguro y puede permitir pues la autoadministración de los medicamentos. Es bastante económico, suelen ser bien aceptadas por los pacientes, ya que hoy en día ya no tienen mal sabor generalmente. En el caso de una sobredosis, pues se puede eliminar induciendo al vómito o mediante un lavado gástrico. Pocas veces produce ansiedad en el paciente y los medicamentos pueden ser causa de efectos locales sistémicos, ¿no? En caso sea necesario. Quiere decir que se puede contrarrestar con otro medicamento. En las desventajas más común de la vía oral es principalmente que es demasiado lento para ser útiles en situaciones de emergencia. Entonces, en situación de emergencia, por ejemplo, en caso de hipertensión, vía sublingual. Otra desventaja de la vía oral es que algunas drogas causan náuseas, causan vómitos, porque irritan el revestimiento. También la presencia de alimento puede causar una alteración en el normal funcionamiento de y la normal absorción del medicamento. También los vasos sanguíneos que drenan la mucosa del tubo digestivo pueden inactivar parcial o totalmente la absorción de este medicamento. Tengamos en cuenta también que depende de la acidez del jugo gástrico, ¿no? Y porque a veces hay algunas enzimas proteolíticas que van a inactivar por completo el medicamento. Entonces sería en vano su ingesta, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, en caso de lesiones esofágicas no se puede dar este tipo de vía de administración. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, aquí hay un gráfico de la administración sublingual, que es el método de aplicación bajo la lengua. Vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o se licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida, gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral, porque tienen náuseas o no pueden tragar, o también puede ser debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos que pueden ser administrados por vía rectal incluyen el paracetamol, el que es el acetaminofeno, que es un antipirético, el diazepam para las convulsiones, los laxantes para el estreñimiento, y los fármacos en forma de supositorio son irritantes, ¿no? Probablemente se administrarán en forma inyectable. Aquí podemos apreciar, pues, el supositorio. Muy bien. A ver, permítame. Ya. Entonces, también tiene sus desventajas la vía rectal, ¿no? Una de las desventajas de la administración por vía rectal incluye la variación significativa de la dosis para producir los efectos necesarios. O también puede ser debido al retraso en la absorción, o puede ser una absorción limitada debido a la pequeña superficie del recto, o también por la presencia de materia fecal o estreñimiento. Entonces, esto va a impedir la correcta absorción del medicamento. Entonces, el correcto paso al torrente sanguíneo va a verse disminuido, va a verse menguado, ¿no?
Las contraindicaciones generales para la administración de cualquier enema son pacientes con patologías anorrectales, hemorroides, fisuras, abscesos, o que hayan tenido una intervención quirúrgica muy reciente, ¿no? De esta manera tampoco se va a producir una correcta absorción. También es importante mencionar que las formas de administración rectal se usan para conseguir efectos locales, ¿no? Si el supositorio es de efecto laxante, se administrará 30 minutos antes de la comida, porque esto va a producir un aumento significativo del peristaltismo. Entonces, va a llevar a la evacuación, ¿no? Entonces, estas son algunas de las desventajas. Ahora tenemos la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógenos a las mujeres durante la menopausia con el fin de aliviar síntomas vaginales como la sequedad, la irritación y el enrojecimiento. Muy bien, ahora tenemos la vía ocular. Los fármacos utilizados para tratar los trastornos oculares, como el glaucoma, la conjuntivitis y las lesiones, pueden mezclarse con sustancias inactivas para generar un líquido, un gel o un ungüento que puedan ser aplicados en el ojo. Las gotas oftálmicas son relativamente fáciles de usar, pero pueden salir del ojo muy rápido y por lo tanto no tener una buena absorción. Las formulaciones en gel y en ungüento mantienen el fármaco en contacto con la superficie del ojo durante más tiempo, aunque pueden empañar la visión. También se puede utilizar la implantación de sólidos que liberan el fármaco de manera continuada y lenta, pero pueden ser difíciles de colocar, por supuesto, y mantener en su sitio. Los fármacos oftálmicos se utilizan fundamentalmente por su efecto local. Por ejemplo, las lágrimas artificiales que se utilizan para aliviar la sequedad de los ojos. Otros fármacos, por ejemplo, son los utilizados para tratar el glaucoma, ¿no? Tenemos la acetalsolamida y el bectaxolol, los que se emplean para dilatar las pupilas, como la fenilefrina y la tropimacamida. Produce un efecto local, actuando directamente sobre los ojos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Recuerdan que conversamos en la vía ocular, ¿cómo se le conoce también a esta vía? ¿Recuerdan ustedes? Es vía conjuntival. La absorción es conjuntival. ¿Y recuerdan cuál es el medicamento más recetado por vía ocular? ¿Recuerdan ustedes? El colirio. Exacto. Muy bien. Y les expliqué cuál era el efecto que produce el colirio en la vía ocular. ¿Recuerdan ustedes? Lo que hace el colirio, lo que sucede es cuando tenemos el ojo rojo, es producto de una vasodilatación. Entonces, la vasodilatación es cuando los capilares a nivel ocular van a aumentar su diámetro. Quiere decir que va a llegar más sangre a esa zona, ¿no? Entonces, y el ojo se ve rojo, el ojo arde, se siente pesado porque está llegando mayor cantidad de sangre. Ahora, ¿qué es lo que hace el colirio? El colirio justamente va a tener un efecto adverso, es un vasoconstrictor. Entonces, al tener un efecto vasoconstrictor, esos capilares que estaban vasodilatados van a disminuir su capilar, ¿no? Entonces se produce una vasoconstricción
y el ojo ya no va a estar rojito. El ojo vuelve a su estado natural, ¿no? Además, también lubrica, por supuesto. Entonces, es un vasoconstrictor y es un lubricador. Es el medicamento más recetado en vía oftálmica. Y como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que se logra obtener un efecto local, brinda una analgesia de manera bastante rápida, alivia el dolor de las secreciones y cuerpos extraños en el ojo, brinda satisfacción inmediata luego de realizar un procedimiento quirúrgico. Ahora, sus desventajas es que puede producir molestias por la manera en que se introduce el medicamento o por el lavado que se realiza, ¿no? Y también puede provocar un aumento del dolor o un aumento de molestias en el ojo por haber sido administrado de una manera incorrecta. Entonces, esas son las ventajas y desventajas de la vía oftálmica, ¿no? Es una vía muy usada, es una vía de fácil aplicación, ¿no? Todos me parece que en algún momento han usado colirio o lágrimas artificiales, ¿no? Estas lágrimas artificiales también se recetan hoy en día debido a la contaminación. Nosotros vivimos en Lima y Lima es una ciudad muy contaminada. Hay demasiado smog, hay demasiado polvo, hay demasiada tierra, ¿no? Lima ha sido construida sobre un desierto. Entonces hay demasiado polvo, hay demasiada tierra, demasiada contaminación, demasiado smog. Entonces nuestra conjuntiva se inflama. Y para desinflamar la conjuntiva, siempre nos recetan los lubricantes, que son las lágrimas artificiales, o el colirio. Entonces, esas son las causas. También por la conjuntivitis, que ya son temas, pues, que vamos a abordar más adelante, ¿no? La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva ocular. Entonces, esta inflamación de la conjuntiva ocular produce una dilatación de los vasos, por eso el ojo está rojo, ¿no? Y por ello se tiene que medicar con colirio. Aquí podemos apreciar cómo se tiene que realizar la aplicación de las gotitas. Muy bien. Entonces tenemos la vía ótica. Los fármacos utilizados para tratar la inflamación y la infección del oído se pueden aplicar directamente en el oído afectado. Las gotas óticas que contienen soluciones o suspensiones se aplican normalmente solo en el conducto auditivo externo. Antes de aplicar las gotas óticas, se debe limpiar a fondo la oreja con un paño húmedo y luego se debe secar. A no ser que los fármacos se utilicen durante un largo periodo de tiempo o en exceso. Poca cantidad de fármaco penetra al torrente sanguíneo, por lo que no se producen efectos secundarios sistémicos o mínimos. Los fármacos que se pueden administrar por vía ótica incluyen la hidrocortisona, por ejemplo, que es para aliviar la infección, y el ciprofloxacino para tratar la infección, ¿no? Y la benzocaína para aliviar el dolor de oído, ¿no? Entonces, la afección más común es la otitis, del, la otitis media, ¿no? La inflamación del oído medio, ¿no? Ahora, cuando el paciente está mal de la garganta, muchas veces después tiene una molestia de oído. Cuando el paciente tiene infección de la garganta, también tiene infección de oído o viceversa. ¿Ustedes saben por qué sucede esto? A ver, esto se debe debido, a ver, vamos a esperar a ver qué me van indicando. A ver, Sora pone porque se inflama. Hay otra causa. Sí, como dice Julie, porque la garganta y el oído están conectados. Sí, y están conectados por la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando hay una inflamación una infección de garganta, puede ser que aumente las probabilidades
de la infección auditiva. Y viceversa, cuando hay una infección auditiva, también hay alta probabilidad de una infección de garganta. Esto es debido a la comunicación que hay por la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, la enfermedad más común de la vía auditiva es la otitis. ¿Y qué es la otitis? Es una inflamación, posteriormente va a producir una infección de oído. Y también la podemos catalogar según su localización, porque tenemos otitis media, que los síntomas que suelen presentarse son dolor intenso, náusea, vómito, fiebre, que puede variar de intensidad. Incluso puede dar diarrea y siempre da dolor de garganta. Y la otitis interna, las señales de esta alteración más común son el enrojecimiento, el dolor, va a haber una picación, una supuración y también va a haber mal olor. Entonces, cuando se presenten esos síntomas, sabemos que estamos frente a otitis, ¿no? Los medicamentos normalmente se van a recetar en gotas, ¿no? Entonces, por norma general, se utilizan en pacientes que no han desarrollado la perforación del tímpano, porque ya si hay una perforación timpánica ya necesita otro tipo de medicamentos, ¿no? También hay otros medicamentos que vienen en pomada, que se tiene que administrar con un hisopo, con una torunda de algodón, ¿no? Ese es para la otitis media o externa, para la interna no, ¿ya? A ver, aquí Nicole pone el tunitus, que es tinnitus, pero eso, el tinnitus es un sonido agudo en el oído y está presente en la hipertensión arterial, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Claro, hemos hablado efectivamente de la otitis media, otitis interna, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Cada vez que se coloquen las gotas o que se coloquen con ungüento, con un hisopo, tienen que estar correctamente las manos lavadas, siempre, siempre, porque si no vamos a contribuir a que esta infección continúe, ¿no? Muy bien, vamos a continuar por aquí. Aquí podemos ver la gráfica de cómo está utilizando el medicamento por vía ótica, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen una acumulación de cerumen bastante prolongada, les recetan normalmente el otosalbón, ¿no? Muy bien. A ver, permítame un momentito. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la vía nasal. En caso de que un medicamento deba ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire. Quiere decir que va a ser atomizado. Una vez absorbido, este fármaco entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos que pueden ser administrados por vía nasal son la nicotina para dejar de fumar, la calcitonina para la osteoporosis, el sumatripán para la migraña y los corticosteroides para las alergias. Entonces, en este punto, los fármacos más comunes son los corticosteroides, ¿no? Todos estos esteroides que se van a tratar para las alergias, ¿no? En la ciudad de Lima hay una alta incidencia de rinitis alérgica. Y esto se debe debido a la humedad, debido a la contaminación y debido a la tierra. Entonces, cuando el paciente tiene alergias y constantemente se encuentra, siente que está constipado, siente que tiene rinorrea, ¿no? Constantemente tiene la nariz tupidita, como le dicen comúnmente,
y toma sus antihistamínicos, toma su loratadina, cetiricina, levocetiricina, claritine, todas estas, ¿no? Desloratadina, en fin, y no le pasa, es importante consultar con su otorrinolaringólogo para que le puedan recetar estos esteroides, ¿no? Tenemos diferentes productos, pero en líneas generales son corticoesteroides, ¿no? Como el Flixonase, el Avamis. ¿Qué va a hacer este medicamento? Va a desinflamar la mucosa gástrica, la mucosa nasal, perdón, porque si es que hay demasiada rinorrea, demasiado moquito, es porque la mucosa nasal está inflamada. Entonces, este corticoesteroide la va a desinflamar, ¿no? Entonces, los otorrinos hoy en día están recetando mucho estos corticoesteroides y son bastante buenos, no producen mayor dependencia. Entonces, es muy bueno, es muy bueno. Vamos a continuar entonces. Aquí vamos a ver una animación. A ver, permítanme. Ajá. Así ingresa. Y el resto de medicamento va a eliminarse por la vía oral. Voy a repetir la animación. Ingresa y luego va a ser eliminado por la vía oral, ¿no? Principalmente su ventaja es que la cantidad de compuestos activos que llegan a su destino es bastante alta en comparación con la vía oral. Entonces, si tenemos una congestión nasal y utilizamos estos corticosteroides, rápidamente, al instante, a los minutos, ya no tenemos esa congestión nasal, ¿no? Porque vamos a evitar el metabolismo, el fenómeno del primer paso con los medicamentos de vía oral. Entonces, su acción es muy rápido, no es invasivo, ¿no? Porque la vía de aplicación es pequeñita, ingresa en las narinas, que son las fosas nasales, y se aplica. No hay una contraindicación en el sistema nervioso central, ya que se va a absorber estas gotículas en poca cantidad y lo que no requiere el organismo se va a eliminar por vía oral. Su absorción es bastante eficiente. Se puede administrar tanto en pacientes pediátricos, en jóvenes, en adultos mayores, ¿no? Tengamos en cuenta que es una administración localizada porque vamos a aplicar el corticosteroide directamente en la mucosa nasal. Muy bien. Y hay, como les mencionaba, hay una gran gama de medicamentos, ¿no? Ahora tenemos la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por vía nasal, para lograr que los fármacos pasen por la tráquea y entren en los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad de fármaco absorbido en el interior de los pulmones, ¿no? Y después va a pasar al torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona reciba la cantidad justa del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía, en el caso de anestesia, ¿no? Por lo general, este método se utiliza para administrar fármacos específicamente sobre los pulmones, como los antiasmáticos, con su aerosol y todo. ¿Recuerdan cuál es el medicamento de vía inhalatoria más común? Hablamos hace unas clases. ¿Recuerdan ustedes? Exacto.
el salbutamol, ¿no? Y habíamos hablado, pues, que este salbutamol, que es muy usado desde niños hasta el adulto mayor, eh, tiene algunos efectos adversos, ¿no? Tiene algunos efectos secundarios. Por ejemplo, tiene un compuesto que es el albuterol, que puede producir nerviosismo, temblores, dolores de cabeza, dolores musculares, irritación de garganta, también incluso de las fosas nasales. También hay unos efectos secundarios más graves, ¿no? En pacientes que ya tienen una dependencia demasiado marcada, ¿no? Puede aumentar la frecuencia cardíaca, da taquicardia, sensación de palpitaciones, ¿no? Entonces, pero es un medicamento muy efectivo para controlar el asma. Es muy, muy efectivo y se utiliza desde hace muchos años. Sí, por supuesto, es bastante adictivo. Es bastante adictivo. ¿Y recuerdan ustedes cuántas dosis se tiene que administrar en caso de una crisis? ¿Con qué intervalo? ¿Recuerdan ustedes? Exacto, con el intervalo de 1 minuto. Y su ventaja es que el tiempo de acción es muy rápido. Se puede también, los niños aprenden rápidamente su forma de administrarlo, los padres también, se puede aplicar con aerocámara, sin aerocámara, ¿no? Y principalmente las desventajas es que produce dependencia. Tiene otras tantas desventajas, pero principalmente son esas, ¿no? La dependencia que produce este fármaco. De esta manera ingresa el medicamento por vía inhalatoria. Muy bien, entonces, ¿qué sucede aquí en el gráfico? Se ve que los alvéolos están llenos de mucosidad, ¿no? Entonces, esta mucosidad es la que produce la sibilancia. No sé si ustedes han escuchado a una persona que le suena el pecho, ¿no? Entonces, esa sibilancia es producto de la mucosidad. ¿Y por qué es producto de la mucosidad? Porque el aire tiene una interferencia, que es justamente esa mucosidad. Entonces, se escucha, ¿no? Se escucha esa sibilancia, ese sonido en el pecho. ¿Qué hace el medicamento, el salbutamol, el Ventolin? Lo que hace es eliminar rápidamente esa mucosidad. Quiere decir, ¿cómo la desinflama? ¿Cómo la elimina? Desinflamando los sacos alveolares. Entonces, lo que se produce es justamente esto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, una ventaja también sería no solo del salbutamol, sino de diversos medicamentos por vía inhalatoria. Ejercen una acción directa, son buenos broncodilatadores, son excelentes antiinflamatorios. Esta acción, al ser tan directo, hace que su efecto sea mucho más rápido, se necesita menos dosis. Por ejemplo, el salbutamol solo son 2 dosis, ¿no? Eh, se controla muy rápido la fase aguda de la enfermedad, ¿no es cierto? Y disminuye pues el número de hospitalizaciones, porque si no hubiera el salbutamol cuando una persona tiene una crisis asmatiforme, pues se iría internado al hospital, ¿no? Tendría que ser llevado de emergencia, pero con el salbutamol ese broncoespasmo, esa crisis asmatiforme, se va a controlar. Muy bien. Seguimos con las nebulizaciones. Al igual que en la vía inhalatoria, los fármacos
administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, en pequeñas partículas para alcanzar los pulmones. La nebulización requiere el uso de dispositivos especiales, generalmente sistemas de nebulización ultrasónicos o de chorro. Un uso adecuado de los dispositivos ayuda a maximizar la cantidad de fármaco liberado en los pulmones. Los medicamentos que se pueden administrar mediante nebulización son tobramicina en la fibrosis quística, pentamirina en la neumonía causada por neumocistis gigrovechi y el salbutamol en crisis asmáticas. Los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, como en el caso de tos, sibilancias, dificultad para respirar e irritación pulmonar. Debido a la difusión del fármaco al medio ambiente, pueden afectar a personas que no están en tratamiento y los producidos por la contaminación del dispositivo utilizado para la nebulización. Particularmente cuando el dispositivo se vuelve a utilizar y no se limpió de forma adecuada, también, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos la vía cutánea. Esta es una vía muy utilizada por todos. Los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utilizan sobre todo para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales como son la psoriasis, el eczema, infecciones de piel, virales, bacterianas, micóticas, prurito y piel seca. El fármaco se mezcla con sustancias inactivas, dependiendo de la consistencia de las sustancias inactivas. La formulación puede ser un ungüento, una crema, una loción, una solución o un polvo de gel. Muy bien. Aquí les voy a preguntar. ¿Recuerdan cuando en la clase pasada hemos hablado de los retrovirales? Había un retroviral de uso tópico. ¿Recuerdan cuál era? Muy bien, Caroline. El aciclovir. ¿Y recuerdas cuál era la dosis del aciclovir? ¿Cuál era el gramaje? De 800 es la vía oral. Pero la crema, ¿recuerdan ustedes? Caroline, exacto, al 5%. Y recuerdan ustedes también lo que les comentaba, que antiguamente las abuelitas decían que te había picado la araña, que tenías calor en el estómago, cuando salía ese tipo de laceraciones en el labio superior. ¿Recuerdan cuál era el nombre de la lesión? Que no es una picadura de araña, por supuesto. Muy bien, Nicole, es el herpes labial o gingivoestomatitis herpética. Entonces, en ese caso se tiene que aplicar el aciclovir por vía tópica y tomar también el aciclovir por vía oral de 800 miligramos una vez al día por 10 días. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ahora en verano, las personas mayormente usan bloqueador, ¿no? Eso es una vía tópica. Cuando usan las cremas de belleza, es vía tópica, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una micosis en los pies, es vía tópica también. Si te has golpeado o tienes un moretón y vas a utilizar una crema para ello, también. Si vas a aplicarte el Hirudoid para tu moretón, por supuesto, eso también es vía tópica. Y les pregunto, ¿los parches qué vía son? Mm, claro, hay dérmicos y hay transdérmicos, ¿no? Vía tópica son las cremas, vía tópica son los ungüentos, lo que se va a colocar. Hay ungüentos que son hidratantes, hay ungüentos que son antiinflamatorios, hay ungüentos que son antibióticos, ¿no? Pero también tenemos productos dérmicos, subdérmicos. Aquí lo vamos a ver. Vía transdérmica. Algunos fármacos
se suministran a todo el organismo a partir de un parche sobre la piel. Estos fármacos, que a veces se mezclan con una sustancia química como el alcohol, que intensifica la penetración a través de la piel, pasan justamente por la piel al torrente sanguíneo sin necesidad de inyección. Con el parche, el fármaco puede suministrarse de forma paulatina y también de forma constante durante muchas horas o incluso días. También hay casos de parches que tienen meses. Como resultado, los niveles en el sangre de un fármaco pueden mantenerse relativamente constantes. Ahora, los parches son en especial útiles para los fármacos que el organismo elimina con rapidez y que, por tanto, administrado en otras formas, se tendrían que tomar con mucha frecuencia. No obstante, los parches pueden irritar la piel de algunas personas. Además, están limitados por la rapidez con que el fármaco puede pasar a través de la piel. Solo se administran por vía transdérmica. Los fármacos que se utilizan en dosis diarias relativamente bajas. Ejemplo de estos fármacos son la nitroglicerina para el dolor torácico, la escopolamina para tratar los trastornos debidos al movimiento, es decir, la cinetosis, la nicotina para dejar de fumar, la clonidina para la hipertensión y el fentanilo para el alivio del dolor. Entonces, este tipo de parches es para que produzca una liberación constante en cantidad y en el tiempo del fármaco en el organismo, ¿no? Y de esta manera se evita tomarlo tantas veces por vía oral, ¿no? Aquí tenemos, pues, los parches. Puede ser para parche de nicotina, de nitroglicerina, hay medicamentos también para la hipertensión arterial, hay medicamentos que vienen en parches transdérmicos para la ansiedad, también, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a tener unos 10 minutos para que hagan algunas preguntas. Vamos a ver si han hecho algunas preguntas aquí. En estos 10 minutos finales vamos a ver algunas preguntas. A ver. A ver, Zulay Mare pregunta, ¿por qué se da el broncoespasmo? Como les mencionaba hace un momento, el broncoespasmo se da por exceso de mucosidad y por inflamación de los sacos alveolares. Entonces, los alvéolos van a estar llenos de mucosidad. Esta mucosidad va a ir aumentando porque hay una inflamación de la pared de los sacos alveolares, ¿no? Entonces, va a impedir la correcta inspiración del aire. No vamos a respirar correctamente, pero tampoco vamos a poder expulsar el aire correctamente. Entonces, vamos a sentir una presión en el pecho. Nuestra oxigenación va a bajar, por supuesto. Y cuando el broncoespasmo es muy severo, el paciente puede producir una cianosis. Quiere decir que llega con el color casi morado. Las uñas también llegan moradas. En ese caso, ya no se debe dar salbutamol, no se debe hacer nebulizaciones. En ese caso, se tiene que inyectar adrenalina. Y la adrenalina es un medicamento que es antagónico a la vasoconstricción, quiere decir, produce una broncodilatación inmediata. Eso produce la epinefrina, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si hay algunas otras preguntas. Como les hemos tratado en el caso de los medicamentos sublinguales, son muy utilizados, por ejemplo, en medicamentos en los Estados Unidos. Hay muchos medicamentos que se están administrando por vía sublingual por la rápida absorción y por el tipo de dieta que tienen allá, ¿no? Comen demasiada comida chatarra y demasiada gaseosa. Entonces, estos alimentos hacen que el pH del estómago esté mucho más ácido. Entonces, cuando tomas un medicamento por vía oral, el efecto, la absorción no va a ser la misma. Entonces,
nosotros sabemos que los índices de obesidad mórbida más altos del mundo están en los Estados Unidos. Entonces, por ello, allá están utilizando mucho las pastillas sublinguales, porque tienen, como les menciono, una rápida absorción, van rápidamente al torrente sanguíneo, se evita el fenómeno del primer paso y se evita, pues, estas interacciones con otros medicamentos o con los alimentos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Acá me pregunta Jocelyn por qué está conectado. Ah, eso es cuando hablábamos de la otitis media, ¿no? Está conectado a través de la trompa de Eustaquio. Estas conexiones son importantes como un mecanismo de desfogue, ¿no? Eh, Hay diversas conexiones en el organismo que se usan como un mecanismo de desfogue. Por ejemplo, cuando lloramos, vamos a sentir que por la nariz nos sale una mucosidad, pero son las lágrimas, ¿no? Entonces son mecanismos de desfogue. Lo mismo sucede con la trompa de Eustaquio. Cuando hay demasiada infección a nivel del oído, esta conexión hace que la infección, para que no sature el oído y no se rompa el tímpano o los huesillos internos no se dañen, esta infección va a pasar a la garganta y te lo vas a pasar, ¿no? Y va a pasar al estómago. Y como la acidez del estómago es tan alta, pues no te va a pasar nada al estómago. Lo mismo sucede cuando el paciente tiene un broncoespasmo, ¿no? Esa mucosidad, tú tienes dos alternativas: o la escupes o te la pasas, porque te la pasas, ya no pasa a la vía respiratoria, pasa al estómago y la vas a eliminar, ¿no? Por la excreción. Entonces, de la misma manera, sucede la comunicación que hay entre la trompa de Eustaquio, ¿no? Con la garganta, para que esa infección pase. Recordemos que los jugos gástricos, el ácido clorhídrico tiene un pH sumamente ácido, entonces ese tipo de infecciones no le va a hacer absolutamente nada, ni la mucosidad producida por el asma, por el broncoespasmo, no le van a hacer nada al estómago. Vamos a ver. Luz Sánchez pregunta: cuando un paciente se vuelve dependiente del inhalador, que es el salbutamol, ¿cómo podemos disminuir el uso? Muy bien. El salbutamol tiene un efecto que dura aproximadamente de 8 a 6 horas. Tengamos en cuenta que el salbutamol lo que hace es eliminar el broncoespasmo, quiere decir, produce un efecto broncodilatador, pero también desinflamante. Pero si la persona está expuesta a factores que le producen alergia y esta alergia le va a producir que nuevamente los sacos alveolares se le llenen de mucosidad, pues va a tener que usar nuevamente el salbutamol. Entonces, ¿cómo se puede disminuir el uso? Yendo al alergista. El alergista va a hacerle una prueba de alergia, va a determinar qué es lo que le está produciendo la alergia que desencadena en asma. Puede ser los ácaros, puede ser los pelos de la mascota, las alfombras, los peluches, el vivir muy cerca al mar, ¿no? Diversos factores. Pero un medicamento bastante bueno es el beclotide también, ¿no? Este es un medicamento preventivo. El salbutamol es un medicamento activo. Cuando tienes una crisis asmática, lo utilizas y te desinflaman los sacos alveolares. Pero el beclotide lo que hace es prevenir que no se te llenen estos sacos alveolares para que no tengas un broncoespasmo, ¿no? Vamos a ver aquí sus preguntas. A ver, Nicole, ¿cuál puede ser el mayor problema para un paciente que esté tomando antibióticos y se tome un trago de bebida alcohólica? A ver, según el antibiótico y según la bebida alcohólica, ¿no? Pero en general, el antibiótico va a ser inactivado por el alcohol. Entonces, los compuestos del antibiótico normalmente son inactivados por el alcohol. Entonces, ¿cómo funciona un antibiótico? Por ejemplo, si tenemos una infección y tomamos 1 o 2 pastillas de antibiótico, no hace absolutamente nada. Para que el antibiótico haga efecto, tiene que ser a partir de la 4ª toma.
Y para que se cumpla, que haga efecto, no solo tiene que ser 4 tomas, sino que estas 4 tomas tienen que tener un intervalo de 8 horas. Entonces, si tú tomaste una pastilla y la otra la tomaste a las 12 horas, no vas a tener concentración en sangre, no vas a tener ningún efecto. Si tomaste 3 pastillas con intervalo de 8 horas y la cuarta la tomas a las 11 horas, tampoco tienes concentración en sangre y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, el alcohol va a inhibir el efecto del antibiótico, pero tengamos en cuenta que hay antibióticos de amplio espectro que combinados con el alcohol pueden producir algún tipo de intoxicación. Francis Román coloca, doctor, en caso de las aftas bucales, ¿qué se puede aplicar? Por uso inhalador para producir unas manifestaciones orales. Hay casos en que el asma o los broncoespasmos sí producen algún tipo de afta. Esta es una reacción bucal, es una manifestación bucal de una enfermedad sistémica. En ese caso se recomienda hacer aplicaciones de gingisona, introduciendo un hisopo en la gingisona y aplicarlo en la zona de las aftas. Inmediatamente ese hisopo tiene que ser desechado, ¿no? Es eso. Muy bien. A ver. Dayana pone, profesor, si una persona toma losartán como tratamiento para la hipertensión, pero pasa una situación donde se altere, se le sube demasiado la presión, en ese momento captopril sublingual, por supuesto, en ese momento tiene que darle captopril vía sublingual y le va a nivelar los niveles, por supuesto, de presión arterial. La captopril es excelente. A ver, Gaby pone la cisteína, se hace dependiente, sí, por supuesto. Violeta pregunta, ¿un asmático puede tomar ibuprofeno? Sí, tengamos en cuenta que el ibuprofeno es un antiinflamatorio bastante bueno, pero como expliqué en la clase pasada, produce gastritis, ¿no? Janet, profesor, una persona con problemas de asma se le puede aplicar hidrocortisona endovenoso según el caso. Si tiene crisis asmática, le van a dar corticoides, pero en la presentación de prednisona, sea de 5, de 20 o de 50 miligramos, ¿no? A ver. Marcelina pregunta, ¿la gingisona en spray con el tópico es lo mismo? No, no es lo mismo. La gingisona en spray funciona como anestésico local. Y la gingisona tópica tiene un efecto analgésico y antibiótico. Entonces, es diferente, ¿no? Es diferente su función. Dayana, profesor, ¿los inhaladores como beclometasona y fruticasona sirven para la tos con flema? Sí, pero habíamos hablado del ambroxol, ¿no? Sí, del ambroxol. A ver. Y del dextrometorfano. A ver. Janet, ¿por qué una persona con asma al darle la dexametasona se complica la falta de aire? Eso es una reacción medicamentosa, pero en particular, ¿no? Lo ideal sería que consultes con el neumólogo. Muy bien, entonces ha sido un gusto brindarles la clase, son un grupo muy atento, me da mucho gusto y ahora le doy pase a la coordinadora.